Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Os dejo con Esther Muñoz y María Bolea, expertas del Departamento de Consultoría Legal de Integra. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, como habéis podido ver tanto a la hora de inscribiros como estáis viendo en pantalla, en el día de hoy el webinar, o lo que queremos trasladaros, no es esa idea del riesgo al valor, el cómo el cumplimiento normativo de la normativa de protección de datos puede pasar de una asunción de riesgos, una toma de riesgos y de decisiones sobre el riesgo, a un aporte de valor muy importante para nuestra empresa y para nuestro proyecto. El objetivo, ¿no?, el día de hoy, en estos 30 minutitos que vamos a estar juntos, es abordar el por qué es importante la gobernanza del dato en el día y en el momento actual, ¿no?, donde los datos lo copan absolutamente todo, donde el impacto y la irrupción de la inteligencia artificial a través, ¿no?, de este tratamiento de los datos está haciendo que todos nosotros nos replanteemos el cómo estamos recopilando el dato, cómo lo estamos tratando y cómo obtenemos esos resultados derivados de los mismos, y por lo tanto la usabilidad, la aplicación normativa dentro de estos datos personales en el entorno empresarial deviene esencial, no solamente desde el punto de vista jurídico del departamento legal de la empresa, sino que atañe a todos los departamentos y a todas las áreas que de una forma u otra van a utilizar, van a tratar y van a recopilar datos personales. Hablamos de recursos humanos, hablamos del departamento de marketing, también muy importante, pero por supuesto sin olvidarnos de ese matiz o esa importancia que el área legal de la empresa tiene en torno a todos los procesos que implican un tratamiento de datos. Hablaremos, ¿no?, de esos conceptos básicos de gobernanza y privacidad que a la definitiva son el core de todo lo que vamos a ver a continuación. El punto de partida, ¿no?, es entender qué es un dato personal y qué no es un dato personal, cuáles son los principios rectores que la normativa de protección de datos viene a implementar, ¿no?, y que tienen que estar en nuestra naturaleza, en esa misión, visión y valores que toda empresa tiene integrados en las políticas, procesos, proyectos que se realicen en cualquier área de la empresa y con independencia del sector o de las implicaciones prácticas que a la definitiva tiene nuestra empresa o el área en el que nos encontramos. Hablaremos, ¿no?, de los retos y obligaciones que no solamente tiene el área legal como punto como punta de lanza, ¿no?, en esta aplicación del cumplimiento normativo, sino que también abordaremos aquellos aspectos más importantes que desde el punto de vista de cumplimiento normativo en materia de protección de datos tiene el área de recursos humanos y de marketing. Abordaremos todas aquellas buenas prácticas, ¿no?, que a partir de nuestra experiencia en Integra con nuestros clientes, incluso con nosotros mismos, hemos evaluado y hemos evidenciado que son esenciales, ya no importantes, esenciales para el día a día y la buena consecución, ¿no?, del tratamiento de los datos personales. Y acabaremos con unas conclusiones que cerrarán, además de las preguntas que surjan a raíz de este webinar, que cerrarán la sesión del día de hoy. Por lo tanto, y como el tiempo es reducido y tampoco queremos extendernos ni haceros perder el tiempo, ¿no?, que no es una pérdida de tiempo por sí misma, pero todos tenemos una agenda muy apretada, vamos a comenzar. Y hablamos, ¿no?, de la importancia de la gobernanza del dato. La gobernanza del dato es importante, muchas veces incluso esencial, pero esta gobernanza pasa del conocimiento del establecimiento, ¿no?, de conceptos básicos que todos tenemos que tratar en el entorno empresarial, y partimos, como decíamos al principio, ¿no?, de esa conceptualización. ¿Qué se entiende a nivel normativo que es un dato personal? Parece algo obvio, pero a día de hoy todavía tenemos muchos casos en los que dudamos en si los datos que estamos tratando realmente son datos personales, y tenemos la obligación de implementar los criterios de obligaciones que establece la normativa de protección de datos. Pues bien, la definición que recogemos del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales es la que veis en pantalla. La definitiva, el dato personal es aquel dato que identifica de forma unívoca
a un individuo respecto de la colectividad. Por ejemplo, nuestro nombre y apellidos. Nuestro nombre solo puede ser un dato más, pero nuestro nombre y nuestros apellidos de forma conjunta nos identifican de un grupo, del resto de la sociedad. Al igual que pasa con el número del DNI. El número de DNI es único para cada uno de nosotros y nos identifica de forma clara. Por lo tanto, no es tanto el tipo de datos, sino el concepto de identificar de forma unívoca a la persona a través de ese dato personal. Hablamos muchas veces incluso de la dirección IP, de las cuentas bancarias de cada uno de nosotros, nuestros números de tarjeta de crédito, y a efectos de esta definición de datos personales, el reglamento y la normativa referente a protección de datos hace especial hincapié en determinados datos personales que tienen un matiz o un carácter de mayor sensibilidad, como pueden ser los datos de salud, los datos de raza, orientación sexual, etnia, datos biométricos, genéticos, datos de salud sexual y reproductiva, entre otros. Estos datos efectivamente tienen un componente más sensible que, como puede ser nuestro número de DNI o nuestro nombre y apellidos, y el reglamento lo que hace es reforzar todavía más el cómo se trata, para qué circunstancias se tratan estos datos y qué obligaciones intrínsecas tiene el tratamiento de este tipo de datos. Por lo tanto, la primera reflexión que tenemos que hacer a la hora de determinar qué obligaciones o qué especificaciones tenemos que llevar a cabo con los datos personales que entran en esta empresa es catalogarlos, identificarlos y determinarlos en función de si son datos genéricos, si son datos de carácter personal o si son datos de carácter personal con esa cualificación de carácter sensible. El siguiente paso sería la base legítima o la base jurídica que todo dato personal, para ser tratado, se tiene que obtener por parte del responsable del tratamiento del dato. En este punto hablamos del consentimiento expreso, de una relación, una vinculación contractual, del interés legal, del interés legítimo o el interés público, entre otras circunstancias. Como la mayor parte de los conflictos o la mayor parte de las circunstancias en las que hay cuestiones derivan sobre todo de aquella base jurídica, ¿no?, que deriva del consentimiento expreso del interesado, en pantalla estáis viendo que nos hemos centrado específicamente en este caso. La normativa de protección de datos entiende que el consentimiento por parte del interesado para el tratamiento de sus datos personales tiene que ser específico, es decir, el interesado tiene que saber qué datos vamos a tratar, para qué, con qué finalidad. Tiene que ser un consentimiento libre, es decir, no tiene que haber ningún tipo de coacción a la hora de prestar el consentimiento por parte del interesado, por ejemplo, para realizar un servicio concreto, a través o por intermediación de una relación laboral, que esto muchas veces genera conflicto en cuanto que la posición del empleador es, por supuesto, puede catalogarse superior, ¿no? Tiene ese matiz de superioridad frente al trabajador y puede ser que en algunos casos ese consentimiento expreso que da el trabajador no sea del todo libre. Estas circunstancias da para mucha literatura, incluso para un webinar concreto hablando del consentimiento libre en el ámbito laboral. Por supuesto, tiene que ser informado, es decir, tenemos la obligación como responsables del tratamiento o como usuarios tenemos el derecho a que se nos informe quién es el responsable del tratamiento del dato, cuáles son las finalidades o la finalidad o finalidades y describir cada una de ellas de forma clara, fácil y entendible. Durante cuánto tiempo van a tratar nuestros datos, si se van a ceder a terceros e incluso si va a haber transferencias internacionales de datos. Por lo tanto, si no cumple estos requisitos el consentimiento que ha prestado el interesado, podemos estar incumpliendo con uno de los principios básicos o con una de las obligaciones básicas que derivan del Reglamento General de Protección de Datos y que, por lo tanto, conllevan sanciones económicas. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta, y como veremos a continuación, a efectos de comunicaciones de marketing, esto es esencial. ¿Por qué? Porque si no hay un consentimiento expreso para comunicar información comercial, para emitir newsletters,
o similares, no podemos realizar este tipo de acciones con los datos personales que tenemos del interesado. Además de estos conceptos, también tenemos que conocer y tenemos que interiorizar todos nosotros o todos aquellos que tratamos datos personales que la base de la que partimos o todo el proyecto o implantación de tratamiento de datos personales en nuestra empresa tiene que concurrir sobre la base de una serie de principios. En primer lugar, la licitud del tratamiento, es decir, que haya una base jurídica, lo que comentábamos anteriormente, que se desglosen los fines del tratamiento para los cuales estamos recabando el dato. Si hay varios fines o varias finalidades para tratar esos datos, se tendrán que recoger todas ellas de forma que el interesado conozca la totalidad de las finalidades para las que van a ser utilizados sus datos. Por supuesto, el principio de minimización del dato, es decir, utilizamos y recabamos única y exclusivamente los datos personales que vamos a necesitar. Si solamente necesitamos el DNI, el nombre y el apellido, no recabaremos localización, no recabaremos cargo, no necesitamos esos datos y lo único que hacen es cargarnos de obligaciones burocráticas y administrativas que no son necesarias y además poner en riesgo y aumentar los riesgos de la empresa frente al cumplimiento normativo en materia de protección de datos. Además, tienen que ser datos exactos. ¿Esto qué significa? Que los datos que se recopilan en nuestra base de datos tienen que ser correctos, exactos y actualizados. Esto significa que tenemos nosotros la obligación como empresa, como responsable del tratamiento de datos, de conocer cuándo hay un cambio, cuándo hay que modificarlo, cuándo hay que actualizarlo. No, evidentemente, no tenemos la bola de cristal, ninguno de nosotros, pero sí que tenemos la obligación de que si el interesado nos notifica una actualización o un cambio o un error en los datos personales que se encuentran dentro de nuestra base de datos, tenemos la obligación de actualizarlos y modificarlos. También el principio de integridad y confidencialidad. Tenemos la obligación como responsables del tratamiento de que todos los datos que incorporamos y que tratamos serán tratados con la confidencialidad debida y tanto por la empresa como por los miembros que tratan los datos personales dentro de la empresa, trabajadores, colaboradores, proveedores, etc. Por lo tanto, nosotros como empresa tenemos la obligación de garantizar en todo momento y en cualquier punto de la cadena de suministro de estos datos personales que se cumple la confidencialidad de los mismos. Y por último, los datos están limitados a un plazo concreto de conservación, tanto plazos legales, como todos conocemos, a nivel contable, a nivel administrativo, incluso en el ámbito laboral, ¿no? Tenemos unos plazos concretos en los que la norma nos exige conservar esos datos, pero fuera de estas obligaciones legales o del cumplimiento de la finalidad que antes hemos descrito, las empresas tendrán la obligación de eliminar y suprimir los datos personales. No podemos conservar durante 15, 20, 30 años un dato personal que ya no se está utilizando, que la finalidad ha decaído y que no hay una obligación legal detrás que nos permita conservarlo. Una vez que tenemos claros estos principios, los tenemos que volcar al ciclo de vida del tratamiento de los datos personales. Es decir, en la primera fase, cuando los recogemos, tenemos que hacer un previo análisis de todo lo que hemos comentado, si son datos personales, si son datos personales de carácter sensible, si se cumple todos los principios a la hora de tratar los datos, etc. Tiene que haber en la segunda fase, ¿no? En la de almacenamiento y tratamiento, tenemos que ceñirnos a las finalidades para las que hemos recogido los datos y, sobre todo, tenemos que implementar medidas de seguridad para evitar brechas de seguridad, infracciones, accesos indebidos, entre otros. Una tercera fase sería la posibilidad de que cualquier interesado pueda ejercitar los derechos ARCOPOL, es decir, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento. Tenemos la obligación de informar a los interesados de cómo ejercitar sus derechos y de disponer a los interesados de un correo electrónico para que puedan ejercitarlos, dar respuesta en los tiempos convenidos por la normativa y poder efectivamente dar cumplimiento al ejercicio de los derechos de los interesados. Y por último, como hablábamos, cuando finaliza esa relación, tenemos que valorar si hay una obligación legal que nos obliga, valga la redundancia, a mantener esos datos de carácter personal o si podemos eliminarlos o incluso retenerlos con la opción de bloqueo.
La normativa de protección de datos es un marco en el que bueno, las empresas adaptan sus procesos y sus proyectos a estos principios que hemos visto y a estas obligaciones que establece la normativa. En caso de que no cumplamos tanto con los principios como las obligaciones que desarrolla la normativa de protección de datos, estáis viendo en pantalla que bueno, el marco sancionatorio precisamente no es limitado. Bueno, las sanciones leves, que son aquellas sanciones que tienen un matiz más suave, la sanción económica se va hasta los 40.000 euros. No hablamos, ¿no?, de las sanciones muy graves que entrarían, ¿no?, en el incumplimiento de los principios que hemos comentado, que se podrían ir incluso a los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. Por lo tanto, formarse, informarse, controlar y tratar adecuadamente los datos personales en nuestras empresas no es precisamente baladí. Tenemos el organismo supervisor y sancionador, que es la Agencia Española de Protección de Datos. En pantalla estáis viendo la sede electrónica de la misma, a través de la cual podemos comunicar la figura del delegado de protección de datos, es decir, esa persona o esa figura que intermedia entre la empresa y la Agencia Española de Protección de Datos ante incidentes, ante ejercicio de los interesados de sus derechos, entre otras. Además, a través de esta plataforma podemos hacer multitud de trámites, como puede ser la notificación de brechas e incidentes de seguridad y consultas a la agencia, ¿no?, para a la hora de hacer evaluaciones de impacto en materia de protección de datos o bueno, ponernos en contacto en el caso de que la agencia nos haya enviado una notificación que ninguno nos interesa ni nos gusta. A continuación, mi compañera María abordará con vosotros los retos y las obligaciones de las áreas legal, de recursos humanos y de marketing sobre la base de estos conceptos que hemos tratado. Fundamental contar con toda la base teórica que nos acabas de explicar, porque aplicándola a la empresa, desde luego que surgen retos a los que nos enfrentamos desde distintas áreas. En concreto vamos a tratar las áreas de legal, de recursos humanos y de marketing. En cuanto a los retos que puede enfrentar el área legal, la realidad es que este área es la que se encarga de garantizar un marco jurídico y actuar de manera responsable. Por ello debe tener claras las bases jurídicas sobre las cuales puede tratar datos personales, como en primer lugar, como vemos en pantalla, una base jurídica a tener en cuenta sería contar con el consentimiento del interesado. Por otro lado, puede tratar datos que tengan como consecuencia de una ejecución de un contrato. También puede tratar datos personales como consecuencia de un cumplimiento de una obligación legal o en caso de que la empresa cuente con un interés legítimo que permita tratar datos personales en caso de que exista un motivo empresarial justificado y no se vulneren los derechos del interesado. Y es que, como bien has explicado, en caso de incumplimiento nos enfrentamos a sanciones graves. Por otro lado, es también fundamental que las empresas, en concreto el área de legal, pongan en práctica el principio de responsabilidad proactiva, que implica no solamente cumplir con la norma, sino demostrar que se cumple con esa norma. Por tanto, ¿de qué forma recomendamos que se demuestre que se cumple con esa norma? Bueno, pues llevando un registro de actividades de tratamiento de datos, documentando todos los consentimientos de los interesados, disponer de políticas internas, realizar auditorías y, bueno, también, entre otras, formar al personal que trate estos derechos personales. Otro reto al que se enfrenta el área legal es a la suscripción de contratos con, por ejemplo, proveedores. Y es que muchas veces una empresa decide externalizar servicios y los proveedores acceden a estos datos personales. Por tanto, la forma de proteger este flujo de información sería suscribiendo un contrato de encargo de tratamiento de datos que contemple como mínimo una serie de cláusulas, como viene a ser, por ejemplo, una cláusula de confidencialidad, una cláusula en la que se recoja, como bien decías, Esther, las finalidades concretas y legítimas que se van a llevar del tratamiento de datos, que se identifiquen además concretamente estos datos personales que se van a tratar, que se establezcan cláusulas que limiten la subcontratación y que además se establezcan cláusulas que impongan la posibilidad de auditorías. Finalmente, otro reto al que se puede enfrentar el área de legal es
a la gestión de las brechas de seguridad que pueden deberse o bien a errores humanos o bien a ataques informáticos. En este sentido, el Reglamento General de Protección de Datos establece varios pasos a seguir en caso de brechas de seguridad. En primer lugar, comunicar inmediatamente al delegado de protección de datos lo que ha ocurrido. En segundo lugar, fundamental, en un máximo de 72 horas notificar a la Agencia Estatal de Protección de Datos en caso de que el incidente afecte a derechos de los usuarios. Y finalmente, en caso de que exista un alto riesgo, pues comunicar a los afectados de lo que ha ocurrido con sus datos personales. Como veíamos, el área legal no es el único área que se enfrenta a retos en cuanto a la protección de datos. Y es que el área de recursos humanos es también especialmente sensible, ya que trata categorías especiales de datos como vienen a ser la salud, ¿vale? Datos más sensibles de los empleados. Como norma general, el reglamento no permite tratar estos datos sensibles a no ser que se esté cumpliendo, como pasaría con los departamentos de recursos humanos, con una obligación en materia laboral y de seguridad social o cuando tenga que ver con materia de prevención de riesgos laborales y cuando se cuente con el consentimiento explícito, en este caso, del empleado. Y es fundamental que el Departamento de Recursos Humanos en todo el tratamiento de datos establezca medidas reforzadas de confidencialidad y de seguridad. También el Departamento de Recursos Humanos trata datos durante los procesos de selección y en este punto recomendamos de forma fundamental que la empresa comunique claramente al candidato sobre quién es el responsable de sus datos, con qué finalidad se tratan y que el plazo de conservación sea limitado. En caso de que deseen conservar el currículum para futuras vacantes, pues deben obtener consentimiento expreso del candidato. Durante el teletrabajo, algunas empresas que opten por esta modalidad, el área de recursos humanos debe hacer extensivas una serie de medidas de seguridad al entorno doméstico, como por ejemplo contar con equipos protegidos con contraseñas y cifrados, contando también con políticas claras sobre el uso de dispositivos y redes y formar al personal sobre seguridad y manejo de la información confidencial. Otro reto al que se puede enfrentar es qué ocurre tras la relación laboral, cómo se gestionan estos datos. Bueno, pues en ese sentido el reglamento obliga a conservarlos, pero solamente por tiempo limitado. Después debe proceder a su eliminación o supresión, quedando únicamente disponibles para cumplir con normas que tengan que ver con las autoridades. Además, es fundamental que el Departamento de Recursos Humanos respete el derecho al olvido y elimine los datos cuando ya no sean necesarios y el interesado lo requiera. En resumen, el área de recursos humanos debe tratar los datos con proporcionalidad, transparencia y seguridad. Finalmente, el departamento de marketing, que también se enfrenta a diversos retos, y es que trata muchos datos personales, pero sobre todo que tienen que ver con clientes y usuarios. Fundamentalmente se enfrenta al reto de las cookies y su consentimiento. Y es que las únicas cookies que están exentas de consentimiento son las cookies técnicas. El resto de cookies necesitan contar con un consentimiento previo e informado. Y es fundamental que este consentimiento no sea implícito ni venga premarcado. Además, igual que es fácil dar el consentimiento, también tiene que ser fácil el retirarlo. Por tanto, este es el reto al que se enfrentan. El área de marketing pues, también puede encargarse de segmentar y elaborar perfiles y para ello el reglamento lo define como el tratamiento automatizado de datos que analiza o predice comportamientos. Para ello se requiere una base jurídica válida, como puede ser contar con el consentimiento explícito de la persona. Y además, en caso de que esta decisión automatizada tenga efectos significativos para el usuario, pues el mismo tiene derecho a que se impugne la decisión que haya elaborado este perfil. Finalmente, en cuanto a las bases de datos y al CRM que manejan los departamentos de marketing, bueno, pues el reglamento exige que los datos que se contengan en estas bases deben ser actualizados y exactos y eliminarse si se prueba que alguno de estos contactos o datos que se ha recopilado no cuenta con el consentimiento de la persona. Por ello es fundamental llevar un registro de actividades de los consentimientos. Por tanto, la protección de datos atraviesa a todos los departamentos de la empresa. Por un lado, como veíamos, el área legal garantiza un marco normativo y una trazabilidad.
el de recursos humanos protege información más sensible del empleado y finalmente el de marketing asegura la transparencia y la seguridad con los datos de los clientes. Y es que cumplir con el reglamento de protección de datos supone operar con ética y con seguridad. Y a continuación mi compañera Esther tratará un poco esas prácticas transversales que son aplicables a las distintas áreas de la empresa. Vale, como vemos, fácil no es para ninguna de las áreas aplicar la normativa de protección de datos. Muchas veces incluso parece más, bueno, pues suponer un palo en la rueda a muchos proyectos que la empresa decide abordar. Pero bueno, la idea, ¿no?, de estas políticas transversales o de estas buenas prácticas transversales para todos los sectores, incluso el área productiva también se podría ver afecta o podría beber de estas políticas transversales, se basan, ¿no?, en la cultura del cumplimiento. Todos nosotros somos partícipes en la empresa de tratar los datos personales correctamente y en base a la normativa. Por lo tanto, no es solamente tener un documento que lo dejamos en un cajón escondido, sino que esa política, ese procedimiento sea compartido por todos los trabajadores y se conozca y se aplique realmente. Que sea una formulación continua, es decir, que haya una formación continua, es decir, que no se quede solamente en una formación a la hora de incorporarse el trabajador, sino que de forma continua haya píldoras, haya pequeñas charlas, haya correos incluso electrónicos o post en el portal del empleado donde se recuerde la importancia de la seguridad y el tratamiento de los datos personales. Documentar y trazar absolutamente todos. Los que estáis más acostumbrados a certificaciones, sabéis que si no está documentado, si no se puede justificar, es como si no existiera. En este caso pasaría exactamente lo mismo. Seguridad por diseño y por defecto. Antes de hacer cualquier proyecto tenemos que abordar y hacer el análisis que hacíamos al principio, ¿no? Tratamos datos personales, con qué finalidad, cumplimos con lo establecido en el protocolo, en las políticas de la empresa a la hora de tratar estos datos y, sobre todo, coordinarnos entre áreas. Recursos humanos tiene que estar alineado con marketing, tiene que estar alineado con jurídico, tiene que estar alineado incluso con la dirección de la empresa a la hora de tomar determinadas decisiones o llevar a cabo determinados proyectos que puedan poner en jaque, ¿no?, o que puedan tratarse datos personales. Como conclusiones, y ya para finalizar, los principales retos o los principales puntos donde podemos abordar el tema de protección de datos es el consentimiento, la importancia, ¿no?, de obtener ese consentimiento expreso y la dificultad en muchos casos de determinar si efectivamente se cumple con lo establecido en la normativa a la hora de obtener el consentimiento expreso del interesado. Los retos que tiene la empresa desde todos los puntos de vista de la misma y desde todas las áreas, haciendo hincapié, ¿no?, en el área legal, recursos humanos y marketing, que a la definitiva pueden ser las que de forma más genérica trate más datos personales. El implementar, el hacer cumplir y sobre todo el introducir en el core de negocio estas prácticas transversales, este cumplimiento normativo en materia de protección de datos y en materia de seguridad, que van muy alineados, y por supuesto el entender que el riesgo cero en materia de protección de datos no existe. Todos estamos inmersos en una vorágine de tratamiento de datos, de gestión de datos, de difusión de datos, donde solamente caben dos empresas, las que saben que han sido vulneradas y las que no lo saben, pero lo sabrán en poco tiempo. Por lo tanto, todas estas medidas, todas estas implementaciones no son papel mojado, no tienen que quedarse solamente en un documento, sino que tienen que ser parte de nuestro día a día y de nuestra forma de trabajo. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este webinar. Cualquier duda, cualquier consulta en esta materia, estamos a vuestra disposición y para resolverla. Muchas gracias, Esther y María. Tomo nota de los retos para el departamento de marketing. Tenemos una pregunta. Os recuerdo que al ser de temas legales, si la respuesta tuviera muchos matices, podéis contestarla posteriormente por correo electrónico, pero os la planteo por si pudierais responderla ahora. En nuestra organización, no todos los empleados disponen de correo corporativo, por lo que en relación con la formación, la comunicación en ocasiones debe hacerse a través del correo personal. La pregunta que planteo es si debería documentarse el consentimiento del trabajador
para autorizar el uso de estos datos particulares? Tenemos que tener en cuenta que el correo electrónico es un dato personal del trabajador que a la hora de incorporarse a la empresa, por supuesto, entre otros datos personales, nos tiene que consentir expresamente y además nosotros como responsables tenemos que informar de las finalidades y los usos que vamos a dar para esos datos personales. Por lo tanto, si necesitamos o vamos a hacer uso de ese dato personal para el envío de determinadas comunicaciones, efectivamente habrá que señalarlo en las finalidades para las que vamos a tratar esos datos. Sí que es verdad que no es la única forma, ¿no?, de formar a los trabajadores, hay múltiples formas de poder cumplir con este principio, esta obligación de la normativa de protección de datos de cara a formar y a concienciar a nuestros trabajadores. Por lo tanto, si consideráis que puede suponer un riesgo adicional y que hay otros métodos o mecanismos para hacerlo, se pueden valorar, pero con los resquicios y con los aspectos que comentamos. Perfecto. Bien, hay otra pregunta. En este caso son dos, lo mismo que os decía antes. ¿Personas físicas con actividad económica tienen consideración de personas físicas y se aplica la ley de protección de datos? Y de esta misma manera nos pregunta la misma asistente, ¿los proveedores personas físicas debemos tratarlos según esta misma ley? Vale, tenemos que tener en cuenta, entiendo que hace referencia, ¿no?, para que todos hablemos en los mismos términos, a los autónomos. Los autónomos, personas físicas, efectivamente, son datos personales. Todo aquello que se escapa de la normativa de protección de datos son los datos de las personas jurídicas. Por ejemplo, el CIF, la denominación social o el domicilio social de las personas jurídicas no quedan amparadas, pero sin embargo los autónomos firman, ¿no?, las facturas con su propio DNI y con su nombre personal. Por lo tanto, efectivamente, los datos de los autónomos tenemos que tratarlos dentro de la empresa a efectos del Reglamento General de Protección de Datos. Muy bien, pues gracias Esther y María. Os recuerdo que ahora al finalizar el webinar tendréis una encuesta en la que nos podéis dar vuestra visión sobre el webinar y nos ayudáis a hacer contenidos más interesantes para vosotros. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Un saludo. Saludos, gracias.